Una solemne procesión funeraria recorre las principales calles de Phnom Penh. La capital de Camboya despide así al venerado monje Aung Sun, autoridad máxima del budismo nacional, distinguido por sus esfuerzos para lograr la paz y la reconciliación en un país atormentado por sangrientas luchas políticas y guerras a lo largo de las 3 últimas décadas. Desde el amanecer hasta el mediodía, centenares de religiosos embutidos en las tradicionales túnicas azafrán escoltan al féretro de su líder espiritual. Los adornos luminosos, el ritmo de la música fúnebre y hasta los fuegos artificiales, como expresiones de luto y respeto, forman una colorista manifestación de duelo popular. Los restos mortales de Aung Sun serán velados día y medio hasta su cremación en los jardines del templo de Botum, junto al Palacio Real. Durante toda la noche se reza a la luz de las velas. Hay mucho que implorar en Camboya, muchos milagros por hacer en un país hundido en la miseria que sufre graves injusticias y tiene demasiados motivos para implorar la ayuda o el perdón divinos. El ceremonial sagrado está presidido por el rey Sihanouk, otra figura histórica ya vacilante. Envejecido y enfermo, el monarca consume sus últimos meses en el trono mientras su vida se apaga casi como un símbolo amargo del final de una etapa turbulenta. El espíritu de Aung Sun se reencarnará, según las creencias budistas, en el marco de una Camboya que empieza a superar la pesadilla que la atormentó desde los días de los masivos bombardeos norteamericanos, el régimen criminal de Pol Pot y los Khmeres Rojos, la invasión militar vietnamita y una tan larga como cruenta guerra civil. Camboya es un país roto, no tiene posibilidades económicas de salir por sí mismo, tiene toda la estructura de servicios como hospitales, escuelas por rehacer y remontar todo un país partiendo no de cero, sino mucho más abajo de cero, con toda la ruptura que ha supuesto una guerra, es una tarea que va a durar mucho tiempo y que va a afectar a muchas generaciones. La generación actual probablemente no podrá ver el avance que el país necesita. Hace 2 años que Camboya vive en paz, con un régimen democrático bajo una monarquía constitucional, pero que resulta incapaz de hacer frente a la desintegración del tejido social y carece de los recursos necesarios para su reconstrucción. 30 años de guerras y de turbulencia política han dejado un país destruido, empobrecido, sumido en infinidad de problemas sociales cuya solución depende no solo de los dineros de la ayuda humanitaria, sino muchas veces del corazón con que estos se administren. Hay cuestiones que requieren más del esfuerzo personal y el calor humano que de los recursos materiales, sobre todo lejos de los núcleos urbanos, en las regiones olvidadas de la Camboya profunda, donde la ayuda internacional tropieza con mayores dificultades. Un viejo avión ruso nos conduce desde Phnom Penh a Battambang, iniciando un viaje al corazón de la miseria en Camboya. Esta región fronteriza con Tailandia es la que más largamente ha padecido la devastación de la guerra. Albergó los últimos reductos de los Khmeres Rojos y aún mantiene abiertas las heridas, porque sus tierras, que quedaron arrasadas por los combates, permanecen infectadas por las minas. A una velocidad media de 15 kilómetros por hora, el obispo de Battambang, el jesuita español Quique Figaredo, recorre su diócesis. Las principales carreteras están destrozadas y la lluvia las vuelve intransitables. Cuando llegan los monzones, ríos y arroyos se desbordan desde que los bombardeos destruyeron la red de viejos diques artesanales. La ciudad de Phoi Phet, crecida junto a la frontera, acusa los efectos de un desarrollo salvaje y una especulación brutal. Se construyen casinos en vez de casas y brotan hoteles, karaokes y salones de masajes donde harían falta hospitales, escuelas y viviendas sociales.
Campesinos sin tierra, que hasta hace poco eran refugiados, van y vienen transportando mercancías importadas. El contrabando, que aquí fue siempre la mayor fuente de riqueza, se tolera como único recurso de una legión de víctimas de la guerra carentes de ayuda estatal. La policía, una de las más corruptas del mundo, está acostumbrada a cerrar los ojos. En este solar se levantaban hasta hace poco centenares de chabolas de antiguos desplazados provenientes de los centros de acogida en Tailandia. Semanas atrás volvieron a ser desalojados por una causa más despiadada aún que las luchas políticas, los intereses del capital inmobiliario. Estas tierras estaban minadas y como no tenían valor, pues nadie daba atención a lo que estaba pasando aquí. Ahora estas tierras han sido desminadas, tienen mucho valor porque estamos cerca de la frontera. La especulación del suelo crece y crece y toda la gente ha sido empujada a ir a otro sitio. El dinero internacional viene a invertir y lo último que importa es la gente. Los nuevos dueños del solar, militares que lo han reclamado y obtenido pese a carecer de títulos de propiedad, han empujado a sus pobladores hasta otros terrenos baldíos donde han tenido que levantar sus hogares de cañizo sin agua, luz ni medios de transporte. Los vecinos reconocen al hombre que durante años les ayudó cuando eran refugiados y acuden a contarle sus nuevas cuitas. Les han dado una casa, tienen un poco de tierra, pero no tienen para sobrevivir. Dice que de un hijo tiene 5 nietos. Y me pedía antes si tenía medicinas, que tiene problemas de dolor de cabeza y tiene problemas de, o sea, yo creo que lo que tiene son problemas de vida, o sea, que la vida es tan difícil que somatiza todos los problemas. Estas gentes se acuestan cada noche preguntándose con qué llenarán el puchero al día siguiente. Una constante angustia para las mujeres, siempre cargadas de hijos con un futuro más que incierto. Esta señora tiene 6 niños, vivía en las tierras que hemos visto antes, que han sido desalojados, y ella ahora cuida de los niños aquí y su marido sigue trabajando allí. Y el oficio que han hecho siempre es empujar los carros con mercancías cruzando la frontera. Todos se ganan la vida de igual manera, transportando bienes ajenos como bestias de carga sin derechos laborales. Y sus penurias son también idénticas. Esta señora es madre de 3 niños y llevaba viviendo 7 años en Poipet y ha sido desalojada hace un mes. Su marido lleva frutas y es la manera de sobrevivir. Durante un día pueden ganar 50 bahts, que es aproximadamente unas 100 pesetas. Los más débiles entre los desamparados son los mutilados por las minas, cuyo número asciende en esta región a 1 de cada 80 habitantes. Este amigo nuestro se llama Som, es mutilado por una mina, y llevaba en Poipet 2 años, está casado, tiene 3 niños, y en este momento, como ha sido desplazado de ahí del mercado, no sabe cómo sobrevivir. Sobrevive ahora gracias a la ayuda humanitaria, pero en este momento. No sabemos en el futuro qué podrá hacer. La misma dramática incógnita pesa sobre la existencia de miles de personas condenadas al olvido y la pobreza, cuando no a la esclavitud. La miseria profunda de Camboya se hace visible en los infames prostíbulos de Phnom Penh, que han convertido al país en destino favorito de los pederastas de medio mundo. En este ambiente sórdido se ofrecen niñas de las que abusar impunemente a cambio de muy pocos dólares, porque la prostitución infantil se ha convertido en una lacra nacional.
Un grupo de chicas rescatadas de los burdeles se divierte en el patio de una ONG local de apoyo a la mujer. El juego de las sillas resulta una buena terapia para estas muchachas de infancias destrozadas y con muy pocos motivos para reír al cabo de sus cortas vidas. Han tenido la suerte de escapar de un destino siniestro, pero casi todas lo han hecho ya infectadas por el SIDA y se saben rechazadas por un mundo que ha sido extremadamente cruel con ellas. Sokron tiene cara de vieja, con tan solo 14 años. La tristeza profunda de sus ojos refleja el infierno que ha sido su existencia. Esta niña fue vendida por su hermana cuando tenía solo 9 años para que unos musulmanes la utilizaran como esclava. Pero le pegaban mucho y al cabo de 5 meses se escapó y volvió a su casa en Phnom Penh. Entonces su hermana volvió a venderla, esta vez a un burdel que pagó por ella $50. Pero ella no quería acercarse a los clientes del burdel, así que los chulos la golpeaban y la torturaban para obligarla a aceptar a los clientes. Comerciaron con su virginidad la primera semana y después la revendieron a otro burdel donde tuvo los mismos problemas porque era demasiado pequeña para recibir a los clientes. ¿Cuál es su futuro? No tiene futuro. Era seropositiva, ha desarrollado el SIDA y así es difícil pensar en el mañana. Cuando le preguntamos lo que espera del futuro, dice que la muerte. Lily tiene 18 años y un hijo de 6 meses. Nos cuentan que era cantante en un cabaret y que tuvo un romance desdichado con un hombre que también se acostaba con su madre. Se quedó embarazada y cuando parió, su novio se negó a reconocer al niño. Le pegaba grandes palizas y durante una de ellas, Lily se defendió con un cuchillo que le clavó en el vientre causándole la muerte. Después, trató de suicidarse. La policía la está buscando, pero la tenemos oculta bajo nuestra protección, porque los propios vigilantes del barrio dijeron que lo mejor sería no hablar más del tema, y creemos que no se la puede culpar de aquella muerte. La verdad no sé qué pasaría legalmente si la entregáramos a la justicia, pero yo no puedo llevarla a la policía y contar que mató a su marido porque era una mala persona y la maltrataba. Ahora Lily se siente profundamente desdichada porque no sabe qué hacer con su bebé, que sufre una grave enfermedad cerebral, y ni siquiera sabemos si podrá superarla. Por eso lleva una vida muy secreta, cerrada en sí misma, sin querer hablar apenas con nadie. La presidenta de la ONG Acción para Mujeres en Situación Precaria nos conduce a su aldea natal en el sudoeste del país, donde mantiene un albergue para niñas rescatadas de la prostitución. Dar limosna a los monjes que piden al borde de las carreteras es casi como pagar un impuesto, porque la incapacidad estatal convierte a las obras de caridad budista en la única forma de ayuda social. En la región de Kompong Chan, los carros de bueyes todavía resultan más prácticos que los automóviles. Sus pésimas carreteras, constantemente reparadas de manera artesana, hacen que todo parezca lejano y los viajes resulten interminables. Somali Mam nació hace 30 años en una familia campesina y fue vendida en matrimonio cuando era una adolescente. Abandonó a su marido y se enroló en la guerrilla de los Khmeres Rojos, donde combatió 5 años. Cuando llegó la paz, colaboró con las organizaciones de ayuda humanitaria y se casó con un cooperante francés de Médicos Sin Fronteras, del que tuvo 2 hijos. Su dura pelea contra la explotación de la mujer le valió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación, pero también amenazas y atentados que destruyeron su vivienda familiar incendiada por los traficantes de esclavas sexuales. Su abuelo, con el miedo todavía pintado en la cara, nos contaba cómo logró escapar entre las llamas.
En una pequeña escuela rural, las chicas sacadas de los burdeles estudian las primeras letras junto a los hijos de los campesinos. Las mayores van más atrasadas, pero se esfuerzan en recuperar el tiempo perdido durante la niñez que les fue robada. Somali las mira con cariño y cierto orgullo cuando recitan las lecciones. Cada una de estas criaturas representa un desafío y una victoria, una tragedia interrumpida y una evidencia de que su lucha sirve para algo. Cuando termina la jornada escolar, las muchachas regresan a la granja que les sirve de refugio, donde aprenden a hacer frente a su pasado y a valerse a sí mismas para el futuro. No hay secretos entre ellas. Cada una conoce las desdichas de las demás y todas se sienten hermanadas por las penosas experiencias que tienen en común. Se llama Reinot. Nosotras le hemos puesto este nombre. Tiene 3 años y la encontramos en el burdel de su madre, que había muerto de sida. Aún no le hemos hecho las pruebas para saber si ha heredado la enfermedad, porque está traumatizada y no es capaz de hablar. Tiene demasiado miedo. Esta, Sabun, tiene 13 años y es otra historia. Su madre vendió a todas sus hijas a varios burdeles. Sus hermanas ya estaban en un burdel cuando ella también fue vendida en último lugar. Pero tuvo buena suerte, porque la policía la sacó enseguida del burdel. La salvamos enseguida. Esta es Sokran. Ahora tiene 14 años. Cuando tenía 9, se dedicaba a mendigar junto a su padre, que un día la violó cuando estaba borracho. Y esa misma noche se la entregó a una docena de amigos suyos. Dejó que se acostaran con ella todos los que estuvieron dispuestos a pagarle una bebida. Más tarde la vendió a un burdel. Su padre murió de sida. Esta se llama Ni. Tiene 10 años. También la vendieron a un burdel y ya ha recibido varios clientes. Por ahí detrás está Sontie, que tiene 15 años y es la mayor de todas. Su madre la vendió a un extranjero, un hombre blanco con el que también se acostaba ella. La madre murió a causa del SIDA y toda la familia es seropositiva. Sokchain, de 13 años, era esclava en casa de su abuela, que le pegaba mucho para obligarla a trabajar duramente. Un día iba a venderla a otra gente de Phnom Penh que ya había venido a buscarla, pero su aldea no está lejos de aquí, así que pudimos enterarnos a tiempo y llegamos antes. Se repite siempre la misma historia. Las niñas son vendidas por sus familias o por los vecinos, o las viola el padre y luego las vende. Además, en este país ninguna niña a sus edades sabe lo que es la sexualidad. Aquí no es como en Francia y en Europa, donde se habla mucho del sexo. Aquí está prohibido hablar de ese tema, así que lo hacen por primera vez y enseguida reciben clientes. No saben siquiera lo que significa. Algunas, cuando les mandaban acostarse con un cliente, creían que acostarse solo se trataba de dormir a su lado. En fin, esa es la historia de sus vidas. Terrible. La vida recomienza cada día en este rincón de Camboya, olvidado y humilde, pero libre de miserias. La pequeña comunidad femenina comparte unos alimentos ganados con su trabajo y preparados con sus manos. Gracias al cultivo de las huertas y la crianza de animales, han logrado mantenerse por sí mismas, sin que nadie las explote. Además, se inician en unos oficios tradicionales, como el uso de telares. La granja es una escuela.
pero sobre todo un hogar. Como sus familias las vendieron, estas niñas no pueden volver a sus casas. Los camboyanos tratan a las niñas prostituidas como si fueran perros, o peor que a los perros, y creen que ya no tienen ningún valor. Así que ellas mismas deben explicar a la gente cuánto sufrieron en los burdeles. En Phnom Penh tendrían que vivir encerradas porque las acecharían sus chulos o la misma policía que está metida en el negocio de los burdeles. Pero aquí son libres. En esta aldea ni siquiera hay coches ni gente con dinero, solo jóvenes como ellas que trabajan, siembran, crían cerdos o tejen. Por eso pueden vivir en libertad y sentirse seguras en el ambiente familiar de los campesinos. Entre Battambang y Siem Reap, las dos capitales más importantes del oeste camboyano, no existe comunicación por carretera. Las lluvias han hecho impracticable la ruta a través de la selva y tenemos que seguir el curso del río Sten Song Khae hasta desembocar en el lago Tonle Sap. Son 5 horas de viaje a través de una de las regiones más agrestes y olvidadas del país. Sin embargo, estas aguas ofrecen abundante pesca y sus habitantes no pasan hambre, aunque vivan sumidos en un atraso de siglos. Tantos años de luchas políticas no han significado avance alguno para ellos. La revolución y la guerra fueron pleitos ajenos, aunque alteraron trágicamente sus existencias y ahondaron su miseria crónica hasta los límites de la mera supervivencia. Esta diócesis de Battambang tiene la extensión de Portugal y 3,5 millones de habitantes. Es una zona que ha sido muy castigada por la guerra, con lo cual las comunicaciones son horribles. 90 kilómetros pueden ser en tiempo más de 8 horas si se quiere ir en coche. Por eso nosotros tenemos muchas veces que ir en barca. Es la zona de Camboya que tiene más minas y más heridos de minas. La gente ha sido desplazada infinidad de veces, con lo cual no tienen una casa estable, no tienen una propiedad. Nosotros hacemos lo que podemos. Por ejemplo, aquí tenemos una clínica para la gente, una clínica flotante para la gente que vive en el lago como pescadores y no tienen acceso a la medicina ni a ningún servicio público. Y también tenemos una pequeña escuela para servir a esta gente. Es muy difícil escolarizar a los hijos de los pescadores, pero hacemos también de acuerdo con nuestras posibilidades. Pero una prioridad es servir a la gente que ha estado dañada por la guerra, que la mayoría son mutilados, son los huérfanos, son las viudas y personas que no tienen ni vivienda ni posibilidades de ganarse la vida por sí mismos. Con lo cual estamos en proyectos de desarrollo, estamos en la lucha porque la gente se organice y que su vida pueda crecer en la normalidad. Pero esto es una labor de vida, esto no se puede solucionar de un día para otro. La mayoría de la población de la zona es nómada y su única propiedad es la barca que sirve de hogar y medio de transporte. Estas pobres gentes ni siquiera disponen de lo imprescindible. Aquí no hay hospitales, ni escuelas, ni comercios, ni luz eléctrica, ni teléfono. Se carece incluso de agua potable. La visita de un forastero es siempre un acontecimiento y la llegada de extranjeros se interpreta como una posibilidad de recibir ayuda. Los hombres no están en casa. Pasan el día entero pescando, mientras las mujeres quedan al cuidado de los numerosos niños. En la charla se quejan de la escasez que sufren, de su indefensión y exponen con amargura la falta de esperanzas en el futuro. Aquí viven unas 20 personas, la mayoría niños, y son todos familiares, pero son familiares a la manera camboyana, son primos, amigos, todos viven juntos. Ninguno de los niños que viven aquí están escolarizados y viven
por decirlo así, sobreviven de la pesca que hacen. No pueden ahorrar, no tienen acceso normal a la higiene o a la educación o a los medicamentos, ¿no? Siem Reap es una provincia rica en arroz y su futuro depende de la capacidad oficial de desarrollar sus recursos agrarios. Una de las muchas paradas que realizamos en las poblaciones que bordean la carretera sirvió para demostrarnos por qué a Quique Figaredo le llaman el obispo de las sillas de ruedas. Reap tiene 12 años. Es el tercero de 4 hermanos en una familia campesina que trabaja un pequeño arrozal y permanecía varado en su choza hasta que recibió uno de los vehículos para mutilados que fabrican los jesuitas españoles en Camboya. Este niño, si no tuviera esa silla de ruedas, tendría que vivir arrastrado en el suelo y no saldría de casa. No tendría más visión que las 4 paredes de esta casa. Ahora con la silla de ruedas tiene una movilidad que puede conocer los arrozales, puede salir a la calle, puede salir con los amigos, puede ir a la escuela y el mundo le cambia y su vida empieza a tener futuro, ¿no? Un artilugio tan sencillo como es esto, que es un pedazo de metal con un poco de madera, con unas ruedas, hecho por otros mutilados, por otros deficientes físicos, le cambian y le revolucionan la vida. Nuestro viaje concluye en el corazón del antiguo Imperio Khmer, los templos de Angkor, que forman uno de los lugares más bellos del planeta. Olvidados durante 800 años en las selvas del noroeste de Camboya, su hallazgo fascinó a los arqueólogos y aventureros europeos a principios de nuestro siglo. La guerra los mantuvo cerrados y ahora comienzan a recibir la visita del turismo, que supone una esperanza económica para la región. En un rincón de los templos, un conjunto musical interpreta melodías del folclore camboyano. Se trata de un grupo de discapacitados organizado con la ayuda del servicio de los jesuitas para los refugiados. Tras la magia del ambiente, se perfila otro esfuerzo contra la marginación y la pobreza. El jefe del grupo, que se llama Son, tiene 38 años, es padre de 4 niños y ha sufrido una mutilación por una mina cuando luchaba en Pailín contra los Khmeres Rojos, contra el ejército de Pol Pot. Uon ha perdido una pierna y un ojo, también de una mina, lo ha perdido cuando luchaban en la guerra civil y Uet, que está aquí al lado mío, es ciego de nacimiento. Los 3 viven en un pueblo aquí cerca del templo y les hemos ayudado con los instrumentos y con una ayuda para que puedan ganarse un dinero y mantener a sus familias. En este pueblo hay más de 20 familias en las cuales alguna persona, o sea el padre o la madre, son discapacitados. No hay escuela en el pueblo y todos los niños estudian bajo un árbol en el suelo y esperemos que próximamente podamos construir una escuelita para los niños. El obispo de Battambang habla de pequeños milagros, tan difíciles de reflejar en un proyecto de ayuda social como un puñado de instrumentos tradicionales con los que obtener una limosna. Milagros de escasa cuantía, obrados más con el corazón que con la cartera, que escapan a los grandes presupuestos de las organizaciones humanitarias, aunque constituyan la única solución eficaz para los problemas de muchas familias humildes. Milagros cotidianos que contribuyen a la supervivencia de los más pobres en una nación de olvidados que encabeza las estadísticas mundiales de la miseria.